Un año de gobierno le queda al presidente Lenín Moreno en Ecuador en momentos críticos para la economía, críticos para el país después de lo que ha sido el golpazo que les ha asestado el COVID-19, reflejando un sistema de salud muy rebasado y capacidades también técnicas a la mano disponibles también rebasadas, y en particular con el epicentro en Guayaquil. Así que en ese último año, en esa cuenta regresiva, lo que hay que preguntarnos es qué es lo que tiene que hacer, cómo se llama el momento, qué define el momento económico actual y la estrategia de la autoridad en los próximos 12 meses. Así que yo le agradezco muchísimo a Vicente Albornoz, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de las Américas, que me acompañe para que nos diga él directamente cuáles son estas perspectivas. Vicente, qué gusto saludarte, ¿cómo te ha ido? Lo mismo, un gusto saludarte. ¿Cómo están las cosas por allá? ¿Cómo lo sientes tú? Que no eres epidemiólogo, pero sí eres economista. Bueno, digamos que el uso de términos médicos se ha vuelto mucho más difundido. Y yo creo que en términos médicos el Ecuador está en terapia intensiva, la economía ecuatoriana está en terapia intensiva y el problema es que lo que tenemos es la familia del enfermo desesperadamente buscando recursos para pagar el tratamiento de la economía ecuatoriana. Porque la economía ecuatoriana, el momento actual tiene una falta terrible de recursos. Eh, a ver, el presidente Moreno heredó un país con muchos problemas, bastante bien disimulados, muy bien maquillados. El anterior gobierno no ahorró un centavo, desperdició la bonanza petrolera más increíble que ha tenido el Ecuador en su historia, se terminó los fondos de ahorro y encima le endeudó al país, además de que le volvió cara a la economía ecuatoriana y una serie de otros problemas. Moreno heredó eso y hoy día se encuentra con que no hay recursos del petróleo, porque el petróleo es el principal producto de exportación del Ecuador y muy importante en los ingresos del gobierno. El precio del petróleo está por los suelos. No tiene ingresos tributarios porque está recaudando muy poco, porque la economía está congelada con la cuarentena y adicionalmente nadie le presta. Además, no tiene un solo centavo de ahorros a los cuales recurrir. Entonces, no tiene dinero el gobierno de Moreno. Este momento, si quisiera cumplir su presupuesto original, tendría un hueco de 12 puntos del PIB. 12% del PIB es una cantidad enorme. Entonces, eso es imposible de cubrir. Va a cubrirlo una parte reduciendo gasto, lo cual es contraintuitivo en un momento de crisis como la actual. Otra parte adquiriendo más deuda solo con multilaterales, porque nadie más le quiere prestar a un país tan sobreendeudado como el Ecuador, que además está en una especie de, no está en moratoria, está en una renegociación, pero igual estamos atrasados en pagos de deuda externa. Y lo que tiene que hacer Moreno es tratar de evitar que el golpe sea muy duro. Igual, de los 12 puntos del PIB que tiene de déficit, 4 todavía no están resueltos. Habrá que ver cómo se logra resolver ese pedazo del hueco que por ahora no va a tener el gobierno. Insisto, el gobierno no tiene ingresos tributarios, no tiene ingresos petroleros y ni siquiera puede privatizar un par de cosas que quería privatizar. ¿Y por qué no? Porque nadie le va a comprar a un precio decente en una época de pandemia, ¿no? Entonces, ¿quién va a comprar una central hidroeléctrica en la Amazonía ecuatoriana en épocas de pandemia en que asumo que la demanda de luz eléctrica ha caído, cosas por el estilo? No es el momento de estar privatizando centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Se entiende, Vicente Albornoz, la herencia que recibió Lenín Moreno, sin disculpar a las autoridades por otras cosas que quizá tú me dirás, pero porque hay que recordar, la ventaja que puede ser la dolarización se convirtió terriblemente en una camisa de fuerza terrible para la autoridad? Sí, no, una camisa de fuerza para la autoridad tal vez, pero para los ecuatorianos sigue siendo un chaleco salvavidas, manteniendo el símil esta vez en el vestuario. No es la camisa de fuerza, sino el chaleco salvavidas, porque si no hubiéramos tenido dolarización, estaríamos como Venezuela. Y Venezuela evidentemente está peor que Ecuador, ¿ya? Entonces estaríamos con una emisión de dinero inorgánico sin límite, con una inflación que ya no faltan ceros en la computadora para ver el tamaño de la inflación. Sin duda le limita al gobierno, pero eso le obliga al país a tomar inmediatamente reformas de fondo, reformas estructurales que quizás no se tomarían si es que pudiéramos disimular la crisis emitiendo dinero.
Dime, hay muchas medidas que se han tomado, muchísimas, desde deshacerse de empresas estatales, de decir adiós a la aerolínea bandera TAME, que bueno, tenía pérdidas, la verdad es que no era rentable, por supuesto, cierre de embajadas, mientras está con mientras gestiona con el Fondo Monetario un nuevo plan, porque el original pues ya no le funciona, ¿verdad? Ya no tiene que ver, entre otras cosas. Dime un poquito qué cosas están funcionando y muy importante, quizá primero, ya que estabas hablando del paciente, hay una cantidad de empresas y de empleos que están en riesgo. ¿Cuánto ha podido mitigar esa destrucción de compañías y de trabajos? No, la mitigación ha sido mínima. La destrucción que ha sufrido la economía ecuatoriana en estos, ya llevamos 10 semanas y media. 10 semanas y media de cuarentena, y además una cuarentena de la cual pocos se atreven a salir después del desastre que fue Guayaquil. En Guayaquil deben haber muerto cerca de 10.000 personas entre marzo y mediados de abril, deben haber muerto cerca de 10.000 personas. Claro, ahí hasta se puede usar eso como un símil para la economía ecuatoriana. En Guayaquil hubo una mezcla de falta de recursos y hubo lo que los médicos llaman comorbilidad, es decir, había otras enfermedades. Guayaquil estaba sufriendo una epidemia de dengue y quizás las personas que teniendo dengue no hubieran muerto, pero si además de tener dengue tenían COVID, tal vez la tasa de mortalidad crecía por eso. Además, Guayaquil tenía un serio problema de falta de recursos. El gobierno no tenía los recursos para atender a Guayaquil. Y finalmente, en Guayaquil también se vio en los hospitales públicos una alta dosis de corrupción. Entonces, esa mezcla de falta de recursos, una comorbilidad y corrupción puede ponerse también como una explicación para la situación de la economía ecuatoriana. Hay que recordar que el Ecuador ya estaba en recesión a fines del 2019. Ya cerramos el 2019 con recesión, y una recesión importante, recesión que fue exacerbada por la paralización que vivió el país en octubre, malo de los precios de los combustibles, mal implementado más que mal hecho de los precios de los combustibles. Se paralizó el país en octubre, entramos al año 2020 ya en recesión, y ahora nos viene esto de la pandemia. Desgraciadamente, yo dudo mucho que el gobierno haya logrado frenar la destrucción de empresas o empleo hasta ahora. Lo único que se puede hacer es esperar tener herramientas para que cuando termine esta pesadilla, cuando volvamos paulatinamente a volver a la normalidad, si es que podemos algún día volver a la normalidad, haya herramientas para reactivar la economía. Y creo que ahí ha habido un par de méritos del gobierno, sobre todo una ley que crea herramientas para que las empresas no quiebren, renegocien sus deudas, y si es que terminan quebrando, puedan rápidamente solucionarse los problemas y mantener esos activos produciendo. Al mismo tiempo hay un par de cambios en normas laborales que facilitan la contratación laboral, y también se creó una ley bastante profunda y compleja, pero una ley importante para que evitemos que el gobierno vuelva a malgastar otra bonanza el día en que llegue. ¿Qué necesitan hacer los ecuatorianos para contribuir con estabilizar, si se puede decir, asegurarse que se toca a fondo? Porque pues el virus se va cuando llegue la vacuna y el tratamiento, o cuando hagamos distanciamiento social y se rompa la cadena de contagios, pero en tanto eso no llegue, bueno, pues se mantiene, pero lo que se va a quedar, y no sabemos por cuánto tiempo, es el colapso económico. A ver, lo principal que deberíamos hacer los ecuatorianos es elegir bien, votar bien en las próximas elecciones. Si es que elegimos un mal candidato en las próximas elecciones, que son febrero o marzo del año 2021, pues la economía no tiene ninguna salvación. Lo central es no elegir a alguien como Rafael Correa, no elegir a alguien del partido de Rafael Correa, y sobre todo no elegir a quien parece que es la ungida del partido de Correa, que es su hermana. La hermana Rafael Correa sería una posible candidata a las próximas elecciones presidenciales. Entonces, lo primero que hay que hacer en el país es no elegir mal. No estoy siendo tan optimista de decir elegir bien. Con que no elijamos mal ya sería un gran avance, y eso sería lo primero. Y lo segundo, hay que crear un montón de incentivos para que el país crezca hacia afuera. Hemos sido un país que ha crecido mucho hacia adentro, nos hemos enfocado demasiado en la demanda interna. Tenemos que crecer exportando, y eso para un país, una economía tan pequeña como el Ecuador, es absolutamente central. Solo como dato curioso, la economía ecuatoriana es 1/1000 de la economía mundial. Y no es que somos tan pequeños, es que el resto del mundo es grande y nos puede comprar muchas cosas.
El asunto es encontrar qué nos puede comprar el resto del mundo. Cuando dices no elegir mal, pues el expresidente Correa, quien por cierto está apelando a una convicción que tiene que lo va a inhabilitar para presentarse como candidato después de un caso de corrupción que nosotros hemos aquí también reportado. ¿Qué significa elegir mal? El presidente Correa es economista y te van a decir que tú eres anti-Correa, y ya sabes que todo en este momento tan polarizado nos vamos a meter quizá también en dinámicas de polémica. Pero al final del día, lo que tú dices, este país traía una condición preexistente que fue creada por el anterior gobierno, y el anterior gobierno de apellido tiene Correa, ¿verdad? Pero ¿qué más? Porque él es economista y te va a salir con el tema económico por delante también, Vicente. A ver, sí, es economista, y el día en que Rafael Correa fue elegido presidente, yo sabía que la profesión de los economistas iba a depreciarse, porque es un muy mal economista, básicamente. Es una persona que no entiende que ahorrar es un mérito, ahorrar es una virtud. Y ahorrar en una economía como la ecuatoriana, que es tan volátil, ¿no? En la que nos pueden atacar unas cosas tan inesperadas como que en el 2016 tuvimos un terremoto, como que en el año pasado tuvimos una paralización, como el terremoto que también tuvimos en el 2007, como las dos guerras que tuvimos con el Perú, con el cual ya, Dios gracias, firmamos la paz hace más de 20 años. Pero es un país muy proclive a recibir shocks externos, cosas inesperadas que le dañan a su economía, y lo ideal sería comprarse un seguro. Como uno se compra un seguro para el vehículo, sería comprarse un seguro para el país, pero como no existen seguros para países, la única salida que tenemos es ahorrar. Y Rafael Correa nunca entendió que ahorrar para un país como el Ecuador es más virtuoso que para el resto del mundo. Es una virtud más importante para el Ecuador que para países con economías más predecibles, quizás. Y creo que eso fue su gran error desde el punto de vista económico, el olvidarse de eso. Y también el distorsionar la economía con un gasto público demasiado alto, que lo único que hizo fue enfocar a todos los productores hacia el mercado interno, olvidarse que existía el mercado externo, aliarse con quienes no debía aliarse en el resto del mundo y pelearse con los que son nuestros principales clientes. ¿Y qué me dices de la lección que deja la severa dependencia de los ingresos petroleros por tanto tiempo a estas alturas en pleno siglo XXI? A ver, la manera de romper la dependencia de los ingresos petroleros es, cuando son muy grandes, guardar una parte. Ahorrar. Y cuando son muy pequeños, sacarlo ahorrado. Eso es una política anticíclica. Pero Rafael Correa hizo exactamente lo contrario. Cuando eran enormes los gastos, los ingresos petroleros, se gastó hasta el último centavo, y encima se gastó los ahorros, y encima se endeudó para gastar más. Y ahora que no tenemos ingresos petroleros, nadie nos puede prestar y no tenemos un centavo de ahorros, no le queda otra salida al gobierno del presidente Moreno que reducir el gasto público. No es la medida ideal, pero no hay cómo financiar las medidas ideales, que sería aumentar el gasto. Pues no parece que lo entienda toda la ciudadanía ecuatoriana, porque tiene muchísimo apoyo todavía al correísmo. Sí, evidentemente sí, porque Correa es... la gente vincula a Correa con una época en la que hubo abundancia Bonanza. económica, estabilidad, bonanza. Entonces, no me sorprendería que el lema de la campaña de Rafael Correa sea: con Rafael estábamos mejor, alguna cosa así. Porque sí, estábamos mejor, pero era un mejor bastante artificial, era un mejor bastante irreal, porque lo que estábamos haciendo es gastarnos el dinero que en realidad debió haberse ahorrado. Y No. claro, lo que la gente se olvida, con unas dosis de corrupción impresionantes, porque Rafael Correa, su vicepresidente y muchos de sus cercanos están condenados por corrupción. ¿Te animas a decirme cuántas empresas piensan ustedes, los economistas, se van a destruir, y cuántos empleos a raíz de todo este colapso? A ver, la Universidad de las Américas, mi universidad, ha hecho dos estimaciones justamente sobre eso. Y para este momento deberían tener serios problemas. Más o menos el 60% de las empresas en el Ecuador. Estamos hablando de las empresas medianas para arriba, son unas 30,000, de las cuales hizo el cálculo, el 60% deberían estar con muchos problemas. Y el empleo, bueno, Ecuador es un país con un mercado laboral típicamente latinoamericano, con una parte informal y una parte formal. Que ¿Qué pierde el empleo porcentaje, en la perdona? parte formal se va al sector informal. Más o menos 60-40, un poco menos de 40, 62 informal, 38 formal. Esos formales
se van a reducir en aproximadamente unos 300,000 personas hasta la fecha de hoy. Si es que seguimos en cuarentena hasta julio, se perderían hasta 700,000 empleos formales. Wow. Si es que seguimos hasta fines de julio en cuarentena, eso es el escenario más extremo que hemos calculado, porque es una simulación de los empleos formales y todo el que no consigue empleo en el sector formal se va al sector informal. Es un golpe muy duro para la economía ecuatoriana. Y en términos de pobreza y sabiendo cómo está también Guayaquil y todas estas zonas, ¿resuelve algo lo que está haciendo el gobierno? ¿Cómo ves crecer la pobreza? De eso no hemos hecho simulaciones, es muy complejo, pero lo trágico es que la pobreza cayó durante varios años, básicamente desde que nos dolarizamos, cayó la pobreza muy rápidamente, incluso cayó durante el gobierno de Rafael Correa más lento, pero los últimos 2 o 3 años estaba subiendo ya, lento, pero estaba subiendo la pobreza. Así que es de esperarse que la pobreza suba y bastante en un país que parecía que habíamos superado al menos los altas tasas de pobreza que teníamos en el pasado. Así que no, las perspectivas no son buenas, pero de alguna manera hay algo de confianza porque se ve que la sociedad ha tomado conciencia de lo grave que es la situación y puede ser que en base a eso evitemos en el futuro repetir estos errores. Mi estimado Vicente Albornoz, déjame terminar, como eres profesor también, déjame terminar pidiéndote qué tipo de consejos, conclusiones podemos sacar de todo este episodio tan terrible para la economía ecuatoriana que tú compartirías en un módulo con tus estudiantes, aquellos que quieren ser emprendedores o empresarios o aquellos que quieren ser autoridades, cuando muchos ecuatorianos periodistas conmigo comparten una debilidad que ha tenido esta administración, que es la mala comunicación o comunicar bien a sus ciudadanos lo que está ocurriendo para entonces convencerlos y sumarlos a la estrategia de ajustar lo que hay que ajustar porque no hay de otra. A ver, creo que una de las grandes debilidades, quizás la mayor debilidad del gobierno de Lenín Moreno ha sido su incapacidad de comunicar y sobre todo de convencer democráticamente a los ciudadanos de la necesidad de hacer reformas. El presidente debería salir y decir, señores, estamos mal en esto, necesitamos reformar y todas estas cosas, porque al final lo que tiene que hacer es distribuirse la carga del ajuste de una manera equitativa entre todos los ecuatorianos y eso no está logrando. La carga del ajuste no se va a distribuir de manera equitativa entre todos los ecuatorianos y eso es trágico porque no ha logrado convencer la necesidad de distribuir esa carga del ajuste. Pedía el gobierno un pequeño aumento de impuestos, que suena terrible a subir impuestos en una época de crisis, pero cuando no hay dinero, no hay dinero. Hay que buscar dinero donde quiera que haya. Y hubo un rechazo irracional a ese aumento de impuestos. Siempre la actitud es pídanle a otro, pídanle a otro. A mí no me pidan, pídanle a otro. Se quiso hacer una pequeña reducción de las transferencias que hace el gobierno a las universidades públicas, de 10%, de algo así como 1.200 millones de dólares a 1.100 millones de dólares, no era mucho, era una reducción del 10% y hubo demandas de inconstitucionalidad, conmigo no te metas, con mi universidad no te metas, una miopía terrible y eso es, bueno, porque todos los seres humanos al final nos preocupamos de nuestro bienestar, pero también porque falta del gobierno la capacidad de convencer. El gobierno hizo un aumento de los precios de los combustibles en octubre y no explicó por qué estaba haciendo eso y casi se incendia el país. Luego mandó una ley enorme a la Asamblea y no la explicó, no convenció a los miembros del Parlamento por qué era importante eso y le rechazaron completa. Entonces, ahí yo creo que si lo pudiera retroceder en el tiempo y recomendarle algo al gobierno es, señores, sean mejores comunicando, transmitiendo, porque algunas de las cosas que ustedes hacen son sensatas, pero si las venden tan mal, nadie las va a comprar. Óyeme, pues eso para las siguientes generaciones de economistas que ustedes preparen es la lección para mí, desde el lado del periodismo, la más evidente, que hay que preparar a los economistas para que comuniquen y aprendan a comunicar mejor, aunque sea técnico, hay que aprender a comunicar porque si no, no sumas a nadie. Qué gusto me da saludarte, Vicente. Les deseamos de verdad que esta situación llegue a un desenlace mucho más positivo para todos los ecuatorianos. Un gusto.